anticipo al ministro de Trabajo que le voy a dar, cuando termine de responder las preguntas que me competen a mí, la palabra para que responda a las que son de su competencia. Y sí, ahí te digo. No, pero primero, si querés. No, dale. Bien. Senador Clos, gracias por los comentarios y por las preguntas. La primera pregunta refiere a el uso de los derechos especiales de giro que recibirá la Argentina, que ya se habían utilizado para amortizar capital desde el 22 de diciembre del 2021. La diferencia entre lo que queda pendiente de amortización de capital y el financiamiento que se concretaría en caso de que este acuerdo se convierta en un programa es de alrededor de 4.500 millones de dólares. Eso en principio sirve para fortalecer las reservas internacionales. Efectivamente, la deuda devenga intereses, de modo que también sirve como un resguardo para enfrentar los distintos compromisos que tiene la Argentina en el frente financiero. La segunda pregunta refiere a la cuestión de quitas, plazos y cargos de interés. Quiero explicar esto en cierto detalle. Como explicaba en la exposición inicial, hay dos niveles de negociaciones que puede mantener el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado está la cuestión de lo que es el programa de políticas económicas y financieras, que son negociaciones que se realizan directamente con el staff del Fondo Monetario Internacional, pero por supuesto, dado que esto es un proceso de naturaleza geopolítica, requiere de un involucramiento y un diálogo directo de los representantes del Gobierno Nacional, embajadoras, embajadores, con los distintos países que forman parte del directorio del Fondo Monetario Internacional, que son básicamente los países del mundo. ¿Sí? Cuando un país negocia con el Fondo Monetario Internacional, es una negociación de un Estado-nación con el resto de los Estados-nación del mundo. Y el Fondo Monetario Internacional es una institución singular en la arquitectura financiera internacional. No es dinero privado el del Fondo Monetario Internacional. Justamente se compone de los países, de los Estados-nación. Es dinero público. Es la contribución que hacen los distintos estados del mundo, o sea, que a su vez implica una contribución de quienes pagan impuestos en el mundo para asistir a países que están en situación de crisis de balanza de pagos o crisis financieras. El Fondo Monetario Internacional no realiza quitas, es parte del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Para cambiar cualquier condición que sea reglamento general o estatuto del Fondo Monetario Internacional, hace falta una acción multilateral, es decir, tiene que haber suficiente cantidad de votos, suficiente fracción de votos en el directorio del Fondo Monetario Internacional para cambiar las condiciones generales. Es decir, para cambiar cualquiera de estas condiciones hace falta que los países, sobre todo los que tienen mayor poder de voto, los países especialmente del G7, pero del G20 también, y todos en general, pero sobre todo del G7 y del G20, estén dispuestos a cambiar el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando establecimos la negociación y establecimos también los diálogos dentro de la Argentina, es algo que marcamos siempre. Marcamos siempre cómo es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Desde el Gobierno Nacional hemos realizado acciones firmes para justamente poder contribuir a ciertos cambios que el mundo necesita y que obviamente la Argentina también necesita, desde el punto de vista del reglamento general o las condiciones generales bajo las cuales presta el Fondo Monetario Internacional. Y se han logrado distintas cosas. Primero, apenas asumimos el gobierno, buscamos que hubiese una nueva asignación de derechos especiales de giro por el contexto, esto inclusive antes de la pandemia lo planteó la Argentina, en el contexto de un mundo que no ha podido alcanzar objetivos de desarrollo económico y social sustentable. Se ha visto una dinámica en la cual durante las últimas
4 décadas y más, el mundo ha experimentado severos problemas para, primero, transitar una situación en la cual el crecimiento económico, que ha sido vigoroso, ha sido fuerte, se distribuya bien. Ha habido un aumento de la desigualdad grande en el mundo. Ha habido mayor inestabilidad macroeconómica y financiera en el mundo, crisis más recurrentes. Y además estamos teniendo un problema de sustentabilidad desde el punto de vista del planeta, del ambiente. La Argentina planteó rápidamente la importancia de una nueva asignación de derechos especiales de giro para ayudar a los países del mundo a lidiar con los desafíos que se presentaban. En el contexto de la pandemia se profundizó ese pedido. No se pudo lograr en el año 2020, hubo 2 países que se opusieron. En el año 2021 cambió la situación y se pudo lograr que se aprobase una nueva asignación de derechos especiales de giro por 650.000 millones de dólares, el equivalente a ello en derechos especiales de giro, de los cuales a la Argentina le correspondieron aproximadamente 4.350 millones de dólares, que ayudó a nuestra situación de estabilidad macroeconómica. Y la Argentina fue un actor global clave para esta discusión. En segundo lugar, planteamos que era muy importante que el Fondo Monetario Internacional adaptase sus líneas de crédito. Consideramos desde la Argentina que las líneas de crédito con las que cuenta hoy el Fondo Monetario Internacional, las llamadas facilidades, no se adaptan a la situación que se vive en el mundo en general y, por supuesto, en la Argentina también. Hay 2 facilidades, 2 tipos de programa que puede tener el Fondo Monetario Internacional, que puede apoyar el Fondo Monetario Internacional. El primero es el llamado stand-by, la línea stand-by, que es la que se acordó en el año 2018. El segundo es facilidades extendidas, que es la que se acordó hace unos días. La que tiene el plazo de mayor madurez, de plazo más largo de madurez de los vencimientos, es la línea de facilidades extendidas, que cada desembolso tiene un plazo de repago de 4 años y medio a 10 años. Y no hay más, no hay nada más que eso. La Argentina planteó en el seno del multilateralismo, en el G20, en las discusiones con los distintos países, con los presidentes, como hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cada una de sus reuniones bilaterales, y lo mismo desde mi caso como ministro de Economía, y el mismo ha sido el caso para distintos embajadores, la importancia de construir una tercera línea de crédito. Y finalmente hubo apoyo, el G20 en sus distintos comunicados fue construyendo un apoyo a una línea que se va a construir. Va a existir una tercera línea de crédito que se llama Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, para lidiar con los problemas que hoy se enfrentan, y esto está ocurriendo. Y se estima que a finales de este año o a principios del año que viene esa línea va a estar vigente. Y la Argentina lo que ha planteado es la importancia de ser elegible para esa línea, es decir, que no sea solamente para países de ingresos bajos, sino también países de ingresos medios, y existe un apoyo claro a esa premisa. Es decir, que esa es la línea en la que se va. Y esa línea va a tener plazos, va a tener condiciones financieras superiores a las que existen en las otras líneas de crédito. De vuelta, eso ha sido una iniciativa en la cual Argentina jugó un rol absolutamente central. La tercera cuestión a la que refiere el senador es la cuestión de los cargos de interés o sobrecargos de interés, que la Argentina considera que no están alineados con la propia misión del Fondo Monetario Internacional de contribuir a una mayor estabilidad financiera global. Y que además son también injustos, porque los países que están en situación de crisis son quienes terminan financiando los gastos operativos del Fondo Monetario Internacional, y no es correcto que sea así. Y la Argentina, en cada uno de los foros internacionales y también en la discusión con cada uno de los otros Estados-nación con las que llevamos adelante, planteamos la importancia de revisar esa política de sobrecargos. Ha habido comunicados del G20 al respecto y posiciones concretas de países al respecto. Y esa es una discusión que todavía continúa. No ha habido una reunión para formalmente revisar la cuestión de los sobrecargos, y Argentina continuará planteando la importancia de revisar la política de sobrecargos, porque, como digo, no está alineada siquiera con la propia misión del Fondo Monetario Internacional.
Senador Snopek, gracias por sus comentarios y sus preguntas. Sobre la primera pregunta refiere a la cuestión del articulado que terminó aprobándose en la Cámara de Diputados. Pensamos que fue de mucho valor y fructífero el debate que se dio en la Cámara. Se permitieron se pudo aclarar ciertas cuestiones sobre qué quiere decir que haya un programa, qué se está votando a la hora de votar un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Lo que se está votando es justamente el conjunto de compromisos de política económica que se plasman en el acuerdo. La reducción del déficit fiscal de una forma que no desestabilice la recuperación económica en curso y a la vez fortalezca el crédito y la moneda, la posibilidad de acumular reservas internacionales y que ello fortalezca la situación cambiaria y calme las expectativas, ir reduciendo el financiamiento monetario. Eso es lo que se aprueba. Después hay un conjunto de detalles, un largo número de cuestiones que son responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, tanto en su diseño como en su ejecución. El debate en la Cámara de Diputados enriqueció el proyecto de ley y sienta condiciones que le permiten a la Argentina ir pudiendo dar un paso adelante en construir mayor estabilidad. Tuvimos la oportunidad de tener un diálogo continuo con representantes del Congreso en la Cámara de Diputados y se terminó pudiendo llegar a un articulado que consideramos que es un paso adelante para la Argentina. Sobre la cuestión del empleo, esa voy a derivar en el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Hay algunas preguntas que refieren a la situación social. En primer lugar, marcar que todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante, todo lo que hacemos, justamente busca generar una situación social de mayor protección en la Argentina, busca resolver los problemas más profundos que tiene la Argentina, el problema de la pobreza, el problema de la indigencia, y construir condiciones para que eso se resuelva de una forma estructural, que haya mejor educación en nuestro país, que haya más oportunidades de trabajo, de modo que cada niña y niño que nace en la Argentina crezca en un ambiente de mayor tranquilidad, en un ambiente de mayores oportunidades. Y para ello es muy importante poder resolver los distintos problemas macroeconómicos, incluyendo los problemas de las deudas que generan un daño muy fuerte en todo nuestro tejido social, en nuestro tejido productivo y social en general, pero que hace mucho daño a millones de personas en la Argentina. Y lo que estamos haciendo aquí justamente es actuar con responsabilidad para lograr eso. Lo que estamos buscando es evitar que se materialice en mayor medida una situación de enorme daño en la Argentina, que generaría mayores problemas sociales, implicaría que haya más problemas de falta de vivienda, más problemas de pobreza, más problemas de indigencia. Lo que hacemos es actuar de una forma que busque ir justamente en el camino contrario a ello, buscando que en la Argentina haya más posibilidades de generación de trabajo, más inclusión, y eso requiere un ambiente de estabilidad y requiere que el Estado tenga la capacidad para contribuir a un sistema económico con más oportunidades en general. Yendo a los datos, el último dato de indigencia es un dato que, por supuesto, que para la Argentina es preocupante, 10,5%. En un contexto en donde la Argentina viene de una crisis macroeconómica que se desata en el año 2018, que se extiende en el tiempo y a la cual luego llega una pandemia, en la que se adoptaron un conjunto de políticas para proteger a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad y para proteger al tejido productivo también, a las cuales dejaré que el ministro de Trabajo haga referencia. Con respecto a los datos de situación de hogar, puedo citar datos del nuevo censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que arroja que son 2.573 personas las que viven en situación de calle en esa
jurisdicción y por supuesto que es un problema serio, y lo mismo para todo el resto del país. De allí toda la importancia del esquema de políticas económicas y sociales en general, de las políticas de desarrollo social y también de las políticas de vivienda. Y el hecho de haber recuperado un Ministerio de Vivienda que busca llevar adelante, y para eso es importante contar con las condiciones adecuadas para poder hacerlo, una política que vaya en la dirección de resolver los problemas habitacionales de la República Argentina. Con respecto a la cuestión, como decía, la cuestión de laboral, el ministro Moroni se referirá a ello. Senador Torres, gracias por las preguntas, por los comentarios. Sobre la cuestión del discurso, nosotros consideramos, por supuesto, que hay una consistencia absoluta desde el punto de vista de lo que se plantea en el acuerdo y lo que narramos y lo que luego ejecutamos. No vemos posibilidad de decir que con el esquema que hemos presentado para la política tarifaria se puede hablar de tarifazo. Justamente lo que se ha hecho es basarlo en un esquema que fue un esquema anti-tarifazo, que es el de es el que está reflejado en la ley 27.443 que fue vetada el 31 de mayo del 2018. Es un esquema de segmentación en el cual hay 3 segmentos, y para el segmento de capacidad económica plena, que el 10% de mayor capacidad económica, se busca retirar los subsidios, y todo el resto lo que experimenta justamente es una actualización de la factura final que está por debajo del crecimiento del coeficiente de variación salarial. El año pasado, en el caso de la tarifa social, significativamente por debajo. La cuestión de política de empleo también derivaré en el ministro de Trabajo. La cuestión de... ya me he referido a la cuestión de lo que nosotros miramos en cuanto a lo que se terminó obteniendo con el Parlamento, así que bueno, le agradezco sus comentarios y le paso la palabra al ministro Moroni.